Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Medinic. Les habla el doctor Oseas Brizuela y vamos a continuar hablando sobre la infección por dengue. En los dos videos anteriores ya hablamos sobre la definición, la epidemiología, fisiopatología del dengue, las fases del dengue, clasificación clínica, factores de riesgo y culminamos en el último video con el diagnóstico. En este vamos a hablar específicamente de lo que es el tratamiento del dengue. Así que no se lo pierdan, pongan mucho cuidado que hablaremos sobre el tratamiento del dengue. Para poder hablar del tratamiento del dengue, tenemos que conocer la fisiopatología del dengue, cómo actúa el dengue en el cuerpo humano, cómo clasificamos la sintomatología del dengue, la clasificación clínica del dengue. Una vez que conocemos esto, podemos iniciar a tratar a un paciente con dengue. Entonces, como bien ya sabemos y hemos explicado en los videos anteriores, que si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlos, ya hemos explicado la fisiopatología y sabemos que el paciente con dengue es un paciente deshidratado, un paciente que se necesita hidratar, que pierde líquido por lesión endotelial, que pierde líquido por pérdida insensible, por evaporación. Entonces, este paciente, ¿qué es lo que necesitamos hacerlo? Es hidratarlo. La clasificación del dengue lo podemos clasificar en dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave. De forma educativa, en este video vamos a hablar desde la forma leve hasta la forma más grave. Pero bien sabemos que a la hora de ver a un paciente de forma real, en nuestra vida real, vamos a ver pacientes que van a llegar ya con signos de alarma o pacientes que van a llegar en un choque inicial o un choque hipotensivo. Pero en este video vamos a iniciar con el tratamiento del grupo A y el grupo B1, que son pacientes sin signos de alarma. El grupo A es un paciente que no tiene signos de alarma y aparte de eso no tiene factores de riesgo. Y el grupo B1 es un paciente sin signos de alarma, pero que sí tiene factores de riesgo. Ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con lupus, con VIH, pacientes obesos, pacientes indigentes. Todos estos pacientes son de riesgo y se pueden complicar mucho más fácil que un paciente del grupo A. Bueno, tanto el tratamiento para el grupo A como el grupo B1 es hidratación oral. ¿Qué vamos a hacer? Controlar la temperatura del paciente, mantenerlo en temperatura óptima en la fase febril y garantizar hidratación. La normativa MINSA del Ministerio de Salud de Nicaragua nos habla de que tenemos que hidratarlo con aproximadamente 1250 cc, que equivalen a 5 vasos de 250 cc cada uno en un periodo de 24 horas. Pero no es estricto esto. O sea, si se puede dar más, se le da más. Entre más hidratado esté el paciente con dengue, menos complicaciones se van a dar y se va a manejar de una mejor manera. Entonces todo está en garantizar la hidratación. Si nos llega un paciente el cual no tiene signos de alarma, pero que nosotros estamos sospechando de un dengue, entonces lo metemos a la unidad de atención a febriles y en esta unidad vamos a garantizar hidratación, monitoreo del balance hemodinámico, monitoreo de la temperatura, control de la temperatura con medio físico, con acetaminofén. En niños se va a calcular la acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. Vamos a tener la hoja de balance hemodinámico donde vamos a medir saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión de pulso. Al final en los anexos les voy a dejar esta hojita que es muy importante para monitorear a un paciente con dengue o sospechoso de dengue. Entonces necesitamos saber exámenes de laboratorio como la química. En la química vamos a buscar colesterol. Como ya decíamos, el virus del dengue necesita colesterol para poder crear su barrera o su membrana lipídica, como ya explicábamos en los primeros videos. Entonces, si disminuye el colesterol, vamos a estar sospechando de una infección por dengue. Si miramos disminución de colesterol, si miramos concentración del hematócrito, ¿por qué? Porque como un paciente con dengue es deshidratado, los eritrocitos se van a concentrar y el hematócrito va a subir por deshidratación. Entonces todo paciente con un hematócrito alto, con disminución del colesterol, es un paciente sospechoso de dengue o que ya está cursando con una infección por dengue. Por ende, se trata como que estuviéramos frente a un paciente con dengue y es hidratación. Entonces, paciente del grupo A y del grupo B1, hidratación oral. Si el paciente no mejora, si el paciente el hematócrito sube,
A las 24 horas nosotros hacemos un control de exámenes. Si a las 24 horas el hematócrito va para arriba, si a las 24 horas el colesterol disminuyó, la clínica del paciente ha aumentado, inician con signos de alarma, o el paciente no quiere tomar líquido, entonces nosotros iniciamos con rehidratación intravenosa. Va a haber un grupo de pacientes que no va a tolerar el suero oral. Por una u otra razón, no se puede hidratar de forma oral. Puede que tenga una faringoamigdalitis, puede que tenga una lesión faríngea y eso le imposibilita o le dificulta la rehidratación oral. Entonces estos pacientes se tienen que hidratar igual, entonces se usa la vía intravenosa. Entonces se va a iniciar con cristaloide, solución salina al 0.9 a dosis de mantenimiento. En niños menores de 10 kilogramos se calcula de 100 a 150 ml por kilogramo día. Y se agrega una solución 77 por el riesgo de una hipoglicemia en estos pequeños. Ahora, en pacientes que son mayores de 10 kilogramos hasta 50 kilogramos se hace por Holiday Seeger. Y en pacientes que son mayores de 50 kilogramos se calcula la rehidratación por área de superficie corporal. Entonces, una vez que el paciente tolera la vía oral, entonces se inicia otra vez vía oral, siempre monitoreando signos vitales, siempre monitoreando parámetros hemodinámicos, si el paciente está bien hidratado, si el paciente no tiene signos de alarma, el paciente se encuentra con una estabilidad hemodinámica, entonces perfectamente podemos reiniciar la vía oral lo más pronto posible. Ok, pasamos al siguiente grupo de tratamiento, a un paciente con dengue con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos que estar vigilando, buscando estos signos de alarma? Constantemente en vigilancia de la presencia de uno de estos signos de alarma. En el caso de que el paciente nosotros lo tengamos ingresado en nuestra unidad hospitalaria y estando ingresado inició con signos de alarma. O el paciente que llega febril y ya nos llega con un signo de alarma, uno o más signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma? Dolor abdominal, ya sea un dolor referido, que el paciente te indica dolor, o que a la hora de la examinación abdominal nosotros presenciamos o evidenciamos que hay dolor abdominal. Vómito, ya sea un solo vómito o que persista el vómito. Acumulación clínica de líquido, es decir, que el paciente tenga ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. A la hora que se le hace un ultrasonido se evidencia un engrosamiento de la pared vesicular mayor de 4.2 milímetros. Todos estos son signos de alarma. Cuando nosotros examinemos al paciente, esta examinación debe ser horaria. Nunca se puede escapar a examinar campos pulmonares. ¿Por qué? Porque puede haber crépitos que nos están haciendo pensar de una extravasación de líquido y se está acumulando líquido en el espacio pleural. Y estamos frente a un derrame pleural. Entonces no se nos puede escapar esto. ¿Por qué? Porque esto es un signo de alarma y el paciente tiene que cambiar el tratamiento. No es el mismo tratamiento en un paciente sin signos de alarma que con signos de alarma. Sangrado activo o un sangrado referido de las mucosas, todo esto es signo de alarma. Hepatomegalia, que el hígado sobrepasa el borde costal por debajo, más o menos unos 2 centímetros, que sea palpable 2 centímetros por debajo del reborde costal, o un aumento progresivo del hematócrito. Si el hematócrito no mejora, lo estamos hidratando, una hidratación oral o una hidratación intravenosa, pero de mantenimiento a un paciente sin signos de alarma, hacemos un control a las 24 horas o a las 12 horas, se hace un control de hematócrito y el hematócrito no baja, sino que está en progreso, está aumentando, entonces nos hace sospechar de que el paciente está entrando, se está complicando, no está mejorando. Entonces se reclasifica el paciente y vamos a tratarlo como un paciente con signos de alarma. Todo paciente con dengue, ya sea con o sin signos de alarma, debe estar en total reposo. Pero un paciente que ya lo clasificamos como signo de alarma tiene que tener un reposo absoluto. O sea, no puede levantarse de la cama ni siquiera para ir al baño. Tiene que estar estrictamente con un uso exclusivo y estricto del mosquitero y en total reposo para evitar hipotensión postural. El control de los parámetros hemodinámicos tiene que ser horario, no solo en los pacientes del grupo B2, sino también en los pacientes del grupo B1 y el grupo A tienen que ser control horario de los parámetros hemodinámicos. La rehidratación en estos pacientes es IV con solución salina. Inicialmente se puede iniciar con solución salina. Se puede también usar lactato de Ringer.
y se calcula a 10 ml por kilogramo hora. Entonces, horario se tiene que estar valorando la diuresis. Entonces, la diuresis debe ser mayor o igual a 1 ml por kilogramo hora. Si después de la primera carga hay mejoría clínica, nosotros verificamos el dolor abdominal. Vamos a suponer que el dolor abdominal es el signo de alarma, entonces el dolor abdominal ha disminuido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir las cargas. La primera carga ya decíamos que era a 10 ml por kilogramo hora. La segunda carga puede ser de 7 a 5 ml por kilogramo hora. Y cada hora estamos valorando. Si los signos están mejor, si el signo de alarma está disminuyendo, si no hay más signos de alarma, si clínicamente el paciente está mejor, entonces vamos decalando. De 7 a 5, de 5 a 3, de 3 a 2. Entonces, carga de 10, luego una carga de 5, luego una carga de 7, luego una carga de 5, terminamos con una carga de 3 y cuando terminamos con la carga de 3 dejamos líquidos de mantenimiento. Así como le expliqué anteriormente, se dejan líquidos de mantenimiento. Una vez que hemos llegado a la carga de 3 cc por kilogramo hora, valoramos todos los parámetros hemodinámicos del paciente: presión arterial, presión de pulso, presión arterial media, índice de shock, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, diuresis, que la diuresis esté entre 1 y 5. Si todos estos parámetros están dentro de valores normales, nosotros pasamos a dejar al paciente con líquidos de mantenimiento, con solución salina normal más cloruro de potasio. Calculamos, pacientes de 10 a 50 kilogramos, se lo calculamos según Holiday Seeger, y por cada 100 cc que le calculemos para 24 horas, le vamos a agregar 3 miliequivalentes de cloruro de potasio. Para pacientes que son mayores de 50 kilogramos, le calculamos área de superficie corporal. Esa fórmula está pendiente de explicar. Si le explicamos ahorita, nos vamos a extender y el video se va a hacer demasiado largo, así que va a ser en otra ocasión. Calculamos área de superficie corporal y de 1500 a 1800 ml por metros cuadrados vamos a dejar esos líquidos, y ya decíamos por cada 100, 3 mil equivalentes de cloruro de potasio. Estos líquidos de mantenimiento se los vamos a dejar de 48 a 72 horas. Si a las 48 a 72 horas el paciente tolera la vía oral, se encuentra bien hidratado, diuresis dentro de valores normales, parámetros hemodinámicos dentro de rangos normales, podemos dejar al paciente con rehidratación oral hasta que culmine todo lo que es la evolución del dengue, hasta que culmine los 9 días. A los 9 días verificamos que el paciente salió del riesgo, entonces le damos de alta y lo mandamos con líquidos de rehidratación oral en casa. Se le manda charla, se le explica al paciente que si aparecen signos de alarma regrese a la unidad, se le da una buena consejería y se da alta perfectamente. Entonces ya sabemos, tratamiento del grupo B2, iniciamos con carga de 10, si mejora, pasamos carga de 7, si mejora, carga de 5, si mejora, carga de 3, si mejora, líquidos de mantenimiento, y si mejora, líquido con rehidratación oral. Acá rapidito explicamos ya lo que hemos dicho. Paciente mayor de 50 kilogramos, calculamos líquidos de mantenimiento según área de superficie corporal. Pacientes de 10 a 50 kilogramos se lo hacemos según Holiday Seeger. Esta tabla de Holiday Seeger nos habla de peso corporal, necesidades basales. Para los primeros 10 kilogramos calculamos 100 miligramos por kilogramo. Esto nos va a dar a 1000. Entonces para los próximos 10 kilogramos de peso va a ser los 1000 que ya calculamos más 50 ml por kilogramo de peso. Es decir, si tiene un peso de 20 kilogramos, entonces los primeros 20 van a ser 1000 más 500 de los próximos 10 que se los calculamos a 50. Cuando ya sobrepase los 20 kilogramos de peso, es decir, arriba de 20 kilogramos, entonces calculamos los 1500 que teníamos, y a cada kilogramo que sobrepase los 1500 vamos a agregar 20 ml, 20 cc de líquido. Y esto se lo hacemos para 24 horas. Ya dijimos, para cada 100 le agregamos 3000 equivalentes de cloruro de potasio, y esos son sus líquidos de mantenimiento. Y esta es una explicación rápida, un ejemplito rápido de un paciente que pesa 28 kilogramos. Es un paciente mayor de 10 kilogramos pero menor de 50. Entonces calculamos según Holiday Seeger. Primeros 10 kilogramos, como decíamos, se lo multiplicamos por 100, es igual a 1000. Segundos 10 kilogramos, multiplicamos por 50, igual a 500. Ahí tenemos 1500 cc. Y como pesa 28, 8 por 20 igual a 160.
tenemos un total de 1660 ml día. A cada 100 de estos 1660 le agregamos 3 miliequivalentes de cloruro de potasio. Y eso van a ser los líquidos de mantenimiento para este paciente para 48 a 72 horas y se valora la tolerancia de la vía oral de 12 a 24 horas posterior a la estabilización del paciente. Bueno, este es un paciente que ha evolucionado muy bien. Inició con signos de alarma, se puso la primera carga, mejoró, se pusieron todas las siguientes cargas, mejoró, se dejó con líquidos de mantenimiento. Pero en otra ocasión, en otras circunstancias, si el paciente después de que ya se puso una carga o dos cargas de 10 no ha mejorado, persiste con los signos de alarma, entonces se administra una tercera carga a 10 ml por kilogramo hora. Y si a pesar de esa tercera carga el paciente persiste inestable, persiste con los signos de alarma, entonces tenemos que reclasificar a este paciente y ya no estamos frente a un paciente del grupo B2 con signos de alarma, sino a un paciente del grupo C, un paciente con choque inicial, y el manejo es totalmente diferente. Vamos a continuar la secuencia. Ahora tenemos a un paciente del grupo C, un paciente con signos de alarma, al cual se estuvo tratando como un paciente del grupo B2. Se pusieron cargas, 1, 2, 3 cargas de 10 ml por kilogramo, no mejoró. Entonces lo reclasificamos y tenemos un paciente del grupo C. Un paciente que está en un choque inicial. Estos pacientes se nos pueden complicar. De hecho, ya se está complicando. Le pusimos 3 cargas de 10 y no mejoró, por ende se reclasificó. Ahora, ¿por qué no mejora? Si estamos hidratando, si estamos administrando 3 cargas de 10 ml por kilogramo hora, ¿por qué no mejora este paciente? Porque puede que tenga un daño considerable del endotelio, un daño endotelial considerable, hay una extravasación considerable y por esto el paciente no está mejorando. Todo el líquido que nosotros estamos administrando se está extravasando. Entonces, estos pacientes pueden entrar en un choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma. Puede haber un choque ya evidenciado. Nosotros medimos todos los parámetros hemodinámicos y dentro de ellos podemos encontrar un pulso débil o un pulso que es difícil de detectar. Puede haber taquicardia, extremidades frías, llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menor de 20. Todo esto nos va a indicar que este paciente se nos está chocando, está entrando en un choque inicial. Por ende, tenemos que manejarlo como tal. Entonces, estos pacientes tienen que tener un manejo más estricto. El monitoreo de los signos vitales va a ser cada 30. Los pacientes del grupo A, B2, B1 y B2 eran pacientes que nosotros hacíamos monitoreo cada hora. Estos pacientes el monitoreo es cada 30 minutos. Medir saturación de oxígeno tiene que estar arriba de 96 y se tiene que iniciar la rehidratación intravenosa. La hidratación intravenosa se pueden usar cristaloides o lactato de Ringer. Esto va a dependencia del criterio médico. Si usted considera de que ya está pasando, ya estuvo hidratando con solución salina y que no estuvo mejorando, entonces puede iniciar con una solución un poco más hipertónica. Se usa lactato de Ringer a razón de 15 ml por kilogramo hora para 1 hora. Y si no hay mejoría, se pasa a un segundo bolo a 15 ml por kilogramo hora. Si el paciente después de una segunda carga de 15 ml por kilogramo hora persiste con alteraciones hemodinámicas, entonces este paciente no está evolucionando a un choque hipotensivo y no se puede esperar más. Se tiene que tratar como tal, como un paciente que está entrando en un choque hipotensivo. Algo que tenemos que saber es que el manejo del dengue es un manejo dinámico. O sea, el manejo del dengue es un manejo dinámico. El que mejor conoce del manejo es el que está frente al paciente. Como ya decía, si usted ve que el paciente no está mejorando, que ya estuvo con solución salina, que ya estuvo rehidratando al paciente, pero el paciente pasó de ser un paciente sin signos de alarma a presentar signos de alarma, se estuvo tratando como un dengue con signos de alarma y no mejoró, y siempre con solución salina, entonces se puede usar solución hipertónica. De hecho, la normativa del MINSA nos habla de la solución 512, que perfectamente se puede calcular solución 512 e iniciar tratamiento con solución 512 desde el momento que el médico tratante decida hacerlo por criterio médico, porque ya está valorando al paciente y ve que el paciente no está mejorando. Entonces se tiene que tratar de forma agresiva, por así decirlo, al dengue.
No se puede dejar que el paciente se siga cargando de líquido, se siga encharcando. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar en dificultad respiratoria, en un derrame pleural, extravasación excesiva de líquido, una ascitis, que la misma ascitis va a provocar una dificultad respiratoria por el aumento de líquido en la cavidad abdominal, presionando la cavidad torácica, disminuyendo la capacidad respiratoria del paciente por el acúmulo de líquido. Entonces, este tratamiento es dinámico. Este tratamiento es dinámico, siempre de la mano de los que saben un poquito más. Claro está, si el que está frente al paciente, un médico general, siempre tiene que estar de la mano con el especialista. Si tienes un especialista a quien puedes llamar, a quien puedes consultar, entonces se tiene que consultar con el especialista y que él te diga, que te oriente qué es lo que se puede hacer con este paciente. Ahora, si se está en una unidad de poca resolución, se tiene que referir a una unidad de mayor resolución. No se puede quedar en una unidad primaria, en un hospital primario, no se puede quedar un paciente con signos de alarma o un paciente con choque inicial. Se estabiliza el paciente, pero se mueve a una unidad de mayor resolución. Como ya mencionaba anteriormente, el manejo del dengue es dinámico. No solamente usamos solución salina, se puede usar lactato de Ringer, se puede usar soluciones hipertónicas 512, se puede usar transfusión sanguínea, todo en dependencia de lo que el paciente nos vaya diciendo. Puede que tengamos un paciente que ya no esté sangrando. La lesión endotelial, si es muy considerable, si es bastante considerable, puede provocar sangrado, el antes llamado dengue hemorrágico. Entonces, la extravasación puede ser tan excesiva que no solamente se fuga plasma, sino que también se fugan células del torrente sanguíneo como eritrocitos y podemos ver a un paciente que no está sangrando. En este caso se puede considerar el uso de paquete globular, el uso de transfusión sanguínea. El monitoreo en estos pacientes son cada 15 minutos. Se debe estar monitoreando la saturación de oxígeno. Como ya decíamos, puede haber un paciente con derrame pleural que puede estar desaturando y necesite oxigenoterapia. En estos pacientes con choque hipotensivo, iniciamos con, puede ser solución salina o puede ser lactato de Ringer. Eso va a valoración del médico tratante, qué considera él que es mejor. Como ya decía, puede que decidamos usar lactato de Ringer porque es un poquito más hipertónico y porque puede mantener el líquido más dentro del torrente sanguíneo. Entonces, esto va en dependencia de cómo vemos nosotros al paciente. Entonces, pasamos otra carga de lactato de Ringer a 20 ml por kilogramo en 15 minutos. Si no hay mejoría, repetimos un segundo bolo igual a 20 ml por kilogramo en 15 minutos. Y si no hay mejoría, pasamos un tercer bolo, pero no lo pasamos en 15, lo pasamos en 30 minutos. Y en este último bolo podemos asociarlo con aminas vasoactivas que provoquen vasoconstricción periférica y disminuyan la extravasación de líquido, y de esta forma podamos mejorar al paciente. Pero si el paciente no mejora, entonces el tratamiento tiene que ser un poquito más agresivo. Casi llegamos al final de la explicación del tratamiento de dengue. He tratado de llevar una secuencia según lo que nos muestra la normativa MINSA del tratamiento de dengue en Nicaragua, pero como ya mencionaba anteriormente, el tratamiento del dengue es dinámico. Si han visto, la solución que principalmente se usa es la solución salina, pero no necesariamente vamos a usar solamente solución salina. Podemos iniciar con lactato de Ringer, que es un poquito más hipertónico y nos puede ayudar un poquito más. Ahora, puede que lleguemos a un paciente con un choque hipotensivo o un choque inicial y hemos visto que la solución salina no nos está funcionando, entonces vamos a iniciar con Ringer. Y si aún así, usando Ringer, vemos que no hemos terminado de pasar todas las cargas para poder clasificar al paciente como un dengue con un choque hipotensivo, aunque no hayamos terminado de pasar todas las cargas, podemos iniciar con solución hipertónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la solución hipertónica nos va a ayudar a mantener más líquido dentro del torrente sanguíneo. Mayor soluto, mayor fijación de líquido dentro del torrente sanguíneo. Lo que nosotros queremos es que el líquido no se nos fugue. Entonces, si nosotros vemos que el paciente no está mejorando, que ya usamos salino, que ya usamos Ringer, y a que a pesar de eso no está mejorando, si inició con sangrado, iniciamos paquete globular. Si no mejora, iniciamos con solución hipertónica, aunque no hayamos pasado todas las cargas para clasificarlo como un choque hipotensivo. Entonces, todo va en dependencia de cómo veamos nosotros al paciente, de cómo nosotros consideremos que es el mejor manejo para el paciente con dengue.
Siempre, claro, con una orientación con un médico de mayor capacidad, con un médico de mayor experiencia en el tratamiento de dengue, ya sea un médico internista, ya sea un médico de mayor jerarquía que nosotros, que ha tenido una mejor experiencia en tratamiento con dengue. Siempre se tiene que pedir ayuda, pero tenemos que usar un tratamiento dinámico del dengue. Las normativas no son rígidas, nosotros tenemos que aprender a jugar con las normativas, a usar todo lo bueno y tratar de darle una mejor atención al paciente. O sea, no es estricto, no se tienen que pasar tantas cargas. Si nosotros vemos que el paciente se está encharcando, por eso es que horario o cada 30 minutos tenemos que monitorear al paciente, ocultar campos pulmonares, ver si hay crépitos, si es necesario se hace una radiografía de tórax para ver presencia de líquidos, y en dependencia de todo lo que nosotros veamos y todo lo que nosotros estemos valorando es que vamos a proseguir con el tratamiento. Bueno, siguiendo, tenemos un paciente del tipo C con un choque hipotensivo, entonces vamos a iniciar con solución hipertónica. Si hay mejoría, disminuimos el goteo con solución salina normal a 10 ml por kilogramo hora por 1 a 2 horas, luego continuamos con el descenso de las cargas volumétricas, es decir, de 10 a 7, de 7 a 5, de 5 a 3 y luego líquidos de mantenimiento, igual que hemos mencionado anteriormente. Ahora, si el paciente continúa inestable, como ya dije, entonces revisamos hematócrito, mandamos hematócrito de control, mandamos colesterol, mandamos creatinina, mandamos triglicéridos. Entonces, mandamos radiografía de tórax, volvemos a hacer un ultrasonido abdominal, buscando presencia de líquido libre, buscando aumento de la pared vesicular. Y en dependencia de todo esto, vamos a realizar el tratamiento dirigido a lo que el paciente nos esté dando. Entonces dice, disminuye bruscamente y la inestabilidad hemodinámica sugieren sangrado y la necesidad urgente de toma de una prueba cruzada y transfusión de paquete lobular. Muy bien, entonces, si vemos la necesidad de pasar paquete, lo pasamos de 5 a 10 ml por kilogramo. Entonces, de esta manera terminamos la explicación del tratamiento con dengue. Como ya decía, el tratamiento del dengue es dinámico, no es necesariamente usar solo solución salina. Inicialmente usamos sales de rehidratación oral. Si no mejora, tratamiento intravenoso. Si no mejora con solución salina, podemos usar lactato de Ringer. Si no mejora con lactato de Ringer, podemos usar solución hipertónica, inclusive transfusión sanguínea, transfusión de plasma. Entonces, el tratamiento del dengue es dinámico. Como ya decía, tiene que ser en una unidad de mayor resolución. No podemos estar en un puesto de salud tratando a un paciente con dengue con signos de alarma. No podemos estar en un hospital primario tratando un dengue con signos de alarma. No, ¿por qué? Porque en cualquier momento va a necesitar la transfusión sanguínea, porque en cualquier momento va a necesitar resoluciones hipertónicas, porque en cualquier momento necesitamos mandarle una radiografía de tórax, un ultrasonido abdominal. Entonces no podemos tener a un paciente con dengue, con signos de alarma en una unidad primaria. Siempre tiene que ser en una unidad de mayor resolución con médicos especializados y médicos de experiencia en el tratamiento con dengue. La bibliografía utilizada fue la normativa 147, Guía para el manejo clínico del dengue del Ministerio de Salud Nicaragua y la revista clínica de la Escuela de Medicina UCR. Esta es la hoja de parámetros hemodinámicos que nosotros tenemos en la unidad hospitalaria del Ministerio de Salud de Nicaragua, posiblemente muy similar a la que utilizan en otros países. Esta hoja es muy importante. Si pueden ver los acápites que tiene fecha. En esta fecha vamos a poner horario, o sea, el mes en que estamos, el día en que estamos y la hora que estamos monitoreando. Entonces, fecha arriba, luego la hora, el nivel de conciencia del paciente, presión arterial, presión de pulso, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, extremidades, llenado capilar, la calidad del pulso, la diuresis, densidad urinaria y al final el personal encargado que se ha estado encargando de monitorear al paciente. Algo que no aparece acá, pero que también se puede calcular, el índice de shock, se puede dejar a un ladito y pues esta es la hoja que nosotros utilizamos. Muy importante, así es mucho más ordenado y tenemos evidencia de lo que se ha estado haciendo y cómo ha estado evolucionando el paciente. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, síganos en Instagram, síganos en Facebook y hasta la próxima en un nuevo video en nuestro canal Medinic.